Dorothea Helen Gray nació el 9 de enero de 1929 en Redlands, California. Tras una vida marcada por la orfandad, el delito y numerosos matrimonios, se hizo famosa por asesinar entre 3 y 9 ancianos en su casa de huéspedes, calificada por la prensa como la casa de la muerte. Podemos decir que la infancia de Dorothea Gray no fue nada fácil. En 1937, cuando Dorothea tenía 8 años de edad, su padre murió de tuberculosis. Al año siguiente, su madre fallecería en un accidente de tráfico con una motocicleta. Y así fue como Dorothea pasó a vivir en un orfanato, una dura etapa de la que renegó durante el resto de su vida. Unos años después, la joven se mudó a Fresno, California, donde viviría con unos familiares hasta cumplir los 16 años. A los 16 años de edad contrajo su primer matrimonio. Su marido, Fred McFaul, con el que estaría casada 3 años y tendría 3 embarazos. Dorothea nunca quiso ser madre. Envió a su primera hija con sus familiares de Fresno, a la segunda la dio en adopción y al tercer embarazo lo terminó abortando. A finales de 1948, McFaul la abandonó y ella nunca lo asumió. Siempre defendió que Fred murió de un infarto al corazón en una de sus costumbres más típicas, moldear la realidad a su antojo para que no le doliera. Ya lo hacía cuando negaba su dura infancia, y lo siguió haciendo hasta que murió. Dorothea nunca asumió los momentos traumáticos de su vida y se inventaría una vida más agradable, algo que también haría con sus crímenes. En los años 50 fue a la cárcel por primera vez. 6 meses fue la condena, esto por falsificar cheques. En 1960 volvería a la cárcel durante 90 días por administrar un burdel. Después de esta experiencia comenzó a trabajar de auxiliar de geriatría, su nueva vocación, casándose 2 veces más, esta vez con Roberto Puente y con Pedro Montalvo, quien también abusaría de ella. Sin embargo, no comenzaría sus crímenes hasta el año 1982, cuando siendo dueña de una casa de huéspedes, mató de sobredosis a una de sus amigas y socia de negocios. Después, justificaría ante las autoridades que su amiga se suicidó producto de una depresión. Poco después de este incidente, un jubilado de la pensión en donde Dorothea trabajaba llamó a la policía y acusó a Dorothea Gray de drogarlo y robarle. Más tarde mató a su nuevo novio y pidió a un amigo que lo ayudase a transportar una caja llena de libros a su nuevo hogar. Sin embargo, esta en mitad del trayecto le pidió que se detuviera y volcó el contenido en la orilla de un vertedero, alegando que se trataba tan solo de basura. Durante los meses siguientes, la asesina fue guardándose las pensiones de las víctimas, mientras ésta le decía a sus familiares que se encontraban enfermos. Así es como durante años y manteniendo a cargo un hostal, la criminal fue engañando, robando y asesinando a sus huéspedes. Su especialidad eran los ancianos, personas discapacitadas y ex drogadictos. Cabe resaltar que su modus operandi consistía en dormir a sus víctimas con pastillas, asfixiarlos y contratar a otras personas para enterrarlos en el jardín de su hostal. Esto llegó a denominar a ese lugar como la Casa de los Horrores. Según la policía, la asesina llegó a ganar más de $5.000 mensuales. En su casa de huéspedes de Sacramento, en California, Dorothea envenenó con su medicación a varios ancianos, cuya muerte ocultaba para seguir cobrando sus pensiones. Este fue siempre su modus operandi. Los envenenaba con una sobredosis de medicación y posteriormente los hacía pasar por una muerte natural.
Mientras no se descubría sus muertes, Puente seguía cobrando los cheques de los asesinados. En algunos casos enterraba los cuerpos o los hacía desaparecer en un río cercano para que nadie los pudiera descubrir. Pero tras la desaparición de uno de los inquilinos, a la policía le llegó una denuncia, en donde se dirigieron al lugar y encontraron nada más y nada menos que 8 cadáveres enterrados en su propiedad. Después de que descubrieran un cuerpo sin identificar en un río, Ismael Flores, un trabajador de mantenimiento, confesó que Dorotea le pidió que tirara al río la caja con el cuerpo. Aún así, tardaron más de 3 años en poder conectar el caso con los desaparecidos en su casa de huéspedes. De los 9 asesinatos con los que se la relacionó, solo se pudo demostrar su participación en 3. Según la tipología de los asesinos en serie, Dorotea Puente es una asesina hedonista, es decir, aquella que lo hace por el placer de hacerlo. Dorotea Gray, o Dorotea Puente como se la conoce, fue condenada por 3 asesinatos. Su juicio duró 1 año, desde octubre de 1992 a octubre de 1993. Durante su celebración, el jurado llegó a un punto muerto, un empate entre culpabilidad e inocencia. La defensa mostraba a una persona generosa y cariñosa, y muchos creyeron en su versión. Finalmente, el juez declaró al jurado incapaz de llegar a un veredicto y la sentenció a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Dorotea Puente murió en prisión en 2011, a la edad de 82 años por causas naturales. Hasta el último día de su vida, no admitió sus crímenes.